que los habitantes de Punta del Este se despertaron sobresaltados esa mañana con el estruendo que provenía del mar, y que transcurrieron varias horas hasta que se enteraron de lo que estaba sucediendo, muy cerca de ese paraíso, que se aprestaba por esos días a comenzar una nueva temporada de verano. Las especulaciones fueron muchas, pero el temor se apoderó de los habitantes de la península y de la vecina ciudad de Maldonado, cuando al atardecer de esa angustiante jornada se confirmó la noticia de que 3 barcos de la Real Armada Británica y un buque de la Marina Alemana del Tercer Reich combatían en la embocadura del Río de la Plata, a pocas millas de la costa uruguaya. La batalla empezó el miércoles 13 de diciembre de 1939 al amanecer, a las 6 de la mañana. Ahí fue lo peor de la batalla. En ese momento quedó muy dañado el buque británico, el Exeter, y se tuvo que ir hacia el sur. Y el comandante Harwood siguió al Graf Spee hacia Montevideo durante todo el día del 13 de diciembre. La Segunda Guerra Mundial, que había estallado pocos meses antes en Europa, llegaba al Río de la Plata. Nadie entonces imaginó las consecuencias y el valor simbólico de aquel enfrentamiento. Sí, por ser la última de la época de Nelson y por ser también el primer gran enfrentamiento de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un valor de propaganda para los aliados también, en ese momento para los británicos. Y la pérdida, durante el combate, de 41 hombres, 37 alemanes y 4 británicos. Los alemanes enterraron a los tripulantes alemanes en Montevideo. Fueron los británicos, por respeto a sus compañeros del otro lado, pero que eran también marineros entonces, y soldados, y era una cuestión de respeto mutuo, ¿no? Pero ¿por qué la Armada Británica, con 3 barcos, el Ajax, el Aquiles y el Exeter, estaban apostados en las cercanías de Punta del Este? Los ingleses habían formado varios, lo que se llamaban grupos cazadores, hunting groups, para buscar el Graf Spee en varios lados del mundo. Y el comandante de la flota que se encontraba acá era el comandante Harwood, el héroe de esta batalla, porque él calculó bien, 3 días antes, por lo menos, que el Graf Spee probablemente o posiblemente podría llegar aquí. ¿Qué hacía el acorazado Admiral Graf Spee por estas latitudes? Era un barco de última generación y tenía mucha tecnología muy avanzada para la época y muy secreta, y no querían en absoluto que ese equipamiento se cayera en manos de los británicos. Langsdorff se había ido de Alemania antes del principio de la guerra y ya se encontraba en alta mar tratando de hundir a los barcos mercantiles británicos y después escaparse, evadir a los que lo buscaban. Hundió a 9 barcos británicos, casi 50.000 toneladas de barcos, casi un récord que ya pasaba el récord del Emden, el buque alemán Emden en la Primera Guerra Mundial. Así que se movía para evadir a los británicos, sobre todo, y fue así que terminó en estos lares. ¿Quién era el capitán Hans Langsdorff? Era un gentleman de la vieja época, digamos. Había nacido en Düsseldorf en marzo de 1894, así que tenía 45 años cuando pasó la batalla, cuando sucedió. Había sido una estrella de su generación. Lo promovieron muy rápidamente, llegó a posiciones muy importantes en Berlín, pero en 1934 pidió volver al mar y le dieron comanda poco antes de la guerra de este nuevo buque tan importante, tan avanzado, que era el Graf Spee. ¿Era nazi el capitán Hans Langsdorff? Yo creo que era muy difícil en esa época no, por lo menos, decir que uno era nazi, pero cuesta un poco creer que un hombre tan cristiano, tan
honrado, tan gentleman, hubiera seguido siendo aficionado, digamos, de Hitler unos años después. Nunca vamos a saber porque se murió el 20 de diciembre de 1939. Toda historia encierra muchas historias. Son los hechos que no figuran en los libros y que determinan y condicionan a los grandes acontecimientos. La batalla de Punta del Este, o Río de la Plata, y el posterior hundimiento del Graf Spee no fueron ajenos a esas historias. Para conocerlas, hay que remontarse a 1870, cuando Alemania invadió a Alsacia, y una de las primeras víctimas de aquella guerra fue el padre de Albert Adolf Wulmino-Sutter, que muchos años después se afincaría en el Río de la Plata y fundaría el dique Regussi y Wulminot. Ese hijo, ese niño, es el que vino a América, es el abuelo de mi marido, es el que era el dueño del dique en ese momento. ¿Por qué el Graf Spee no se reparó en Montevideo? En realidad la familia Wulminot siempre supo que no se pudo reparar porque ellos no quisieron repararlo, porque el Uruguay en ese momento era neutral y además tenían el tiempo suficiente. Mi suegro habló personalmente con el capitán Langdorf. El Langdorf le dijo que le quería que le repararan el barco, que sabía que ese astillero era el único que podía hacerlo. Mi suegro le dijo que no. Langdorf le ofreció el oro y el moro, cheque en blanco de que él pusiera la cantidad que quisiera, pero que él tenía que salvar su barco. Mi suegro le dijo que no. Entonces Langdorf le dijo, ¿usted sabe que yo tengo fuerza para volar Montevideo? Y mi suegro le dijo, lo sé, pero sé que no lo va a hacer. Y me dijo porque era un caballero. Langdorf le dijo, bueno, entonces véndame el material, ya que no me lo reparan ustedes, véndame el material. No solo no lo vendo a usted, sino no se lo vendo a nadie que venga a comprarlo. Y mi marido, ahí, que tenía 19 años, que después se recibió de ingeniero naval en MIT, pero que en ese momento tenía 19 años, se quedó toda la noche dentro de los astilleros para cuidar por supuesto que con otros guardias, para cuidar que no quisiera nadie robarlo, porque sabían que Langdorf iba a pagar cualquier cantidad de dinero. ¿Era esperable que el capitán Langsdorff hundiera el Graf Spee? El momento clave fue en Montevideo el domingo a las 8 de la noche, cuando casi 500.000, se dice, de personas se juntaron en el muelle para ver salir al Graf Spee sin saber lo que iba a pasar, sabiendo que los buques británicos lo esperaban, pero no sabiendo qué iba a hacer Langsdorff con este tesoro que era el Graf Spee. Y lo hundió en los últimos momentos del día del domingo. Todo el mundo en el muelle mirando. Y eso fue el anochecer más importante de todo el episodio. En ocasiones, la ironía se hace de la historia. Y este parece ser el caso del Graf Spee y su final. La venganza con el tiempo, 70 años después. La primera víctima de la guerra del 70 vengó y fue el Graf Spee la primera derrota de los alemanes en el 39. Punta del Este parece no haber sido un escenario fortuito para la primera gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, sino que fue el lugar escogido por la historia. ¿Por qué? Porque la batalla del Río de la Plata encierra una cantidad de metáforas en las que las puestas de sol ocupan un lugar preponderante. El amanecer de otra época de la guerra marítima, el anochecer, podemos decir, de la vida de Langsdorff, el capitán alemán, que pocos días después se iba a pegar un tiro en Buenos Aires. El amanecer de, podemos decirlo así, de una posible victoria para los aliados, pero muchos años después. Así que sí, hay como una metáfora. Por eso esta historia tuvo lugar en Punta del Este, donde se contemplan los atardeceres más hermosos del mundo.